Bueno, ahora vamos a ver la parte de la carga de los registros de aceleración que van a servir de input al análisis. Me gustaría pararme un poquito en definir, en pensar cómo definimos estos registros de aceleración. Si nosotros tuviéramos que hacer este análisis para, no lo sé, porque tenemos alguna situación particular que lo amerita, o estamos haciendo investigación, realmente, digamos, pero pensemos que es un caso particular en el cual el cliente me pide hacer un análisis de respuesta local. ¿Cómo defino yo qué registros voy a utilizar? Obviamente hablo en plural porque un registro es algo poco para poder caracterizar el verdadero peligro sísmico de un sitio. Existen diversas metodologías, también dependerá un poco de digamos, del ámbito en el que yo esté, de cómo fijo esa amenaza o peligro sísmico de referencia para este análisis, que es algo muy similar a cómo lo defino para cualquier análisis dinámico no lineal, sea una estructura o sea de cualquier una obra geotécnica en general. Si yo tengo, por ejemplo, que adaptarme a la normativa, al menos para el caso de edificios, me indica que tengo que tomar como referencia el espectro de diseño y con eso ajustar una serie de acelerogramas compatibles con ese espectro y de esa forma yo con esos acelerogramas ajustados puedo ir y hacer mi análisis dinámico. Si yo tuviera un análisis de peligro sísmico, que podría también llegar a ser el caso, yo tengo que definir dos cosas. Esto es un resultado genérico de un análisis de peligro sísmico probabilístico, en el cual yo tengo espectros de peligro uniforme, es decir, un espectro de respuesta en aceleraciones a todos los fines, que me representa de forma uniforme el peligro de esa situación para diferentes periodos de retorno, es decir, para diferentes probabilidades de excedencia aceptadas en una ventana temporal, generalmente 50 años. Luego tengo un subproducto esto es un producto directo del análisis de peligro. Después tengo un subproducto del análisis de peligro, que son los diagramas de desagregación, que es la probabilidad, o, digamos, de alguna forma trata se mide en términos de probabilidad, pero también es una forma de identificar qué de las fuentes que yo introduje en mi análisis de peligro sísmico, qué par magnitud distancia es la que más contribuye al peligro. Es decir, y yo puedo usar como referencia ese par magnitud distancia para ir a los catálogos de eventos reales y en un rango vecino, no digo justamente el par magnitud distancia definido, sino en un rango vecino a ese par magnitud distancia, buscar registros reales que después puede ser estos casos, estos son espectros de aceleración de registros reales, que luego yo de alguna forma ajusto o escalo para cumplir con cierto criterio. En este caso el criterio era un valor particular a un periodo fijo coincidente con el periodo fundamental de la estructura. Es una forma, existen otros criterios, pero de esta forma cumplimos una regla que es que los registros seleccionados son consistentes con el peligro sísmico de referencia. De la misma forma podría ser esto un espectro de diseño de un código, digamos, de un reglamento, el periodo fundamental de una estructura, o podría elegir yo un rango de periodos. Para ello tengo que estar un poquito más cuidadoso porque tengo que también garantizar de que sean representativos de una fuente sismogénica probable. Y luego también tengo que identificar a la hora de hacer mi evaluación, mi análisis, si yo necesito otro tipo de medidas de intensidad para utilizar del movimiento sísmico, para poder representar mis resultados no solamente en valores picos, sino en algún otro valor o pico de velocidad, o intensidad de áreas, o intensidad de Hausner, o cualquier otro tipo de parámetro integral o derivado de espectros, como también puede ser la aceleración espectral promedio.
que yo puedo utilizar para identificar ciertas características o la duración también, para identificar ciertas características particulares del movimiento sísmico que estoy analizando. Volviendo al problema, nosotros, y otra cosa, el primer punto que yo tengo es identificar dónde estoy aplicando el movimiento sísmico. Para esto me ayuda un poco de esto que lo van a encontrar en el manual de Strata, es decir, yo le voy a indicar que el registro que yo tengo de referencia es de este tipo. Es un registro de afloramiento o outcrop. ¿Esto qué hace? Cuando yo considero este registro, el programa de forma automática me va a llevar este registro a la base del modelo. Y acá en la base del modelo va a considerar una situación singular, que es que va a adaptar este registro, lo va a dividir por dos para poder aplicarlo acá a la base. ¿Por qué lo divide por dos? Es una consecuencia del movimiento en una frontera libre. Cuando la onda sísmica viene viajando a través del terreno, llega hasta este borde libre y quiere buscar, digamos, y se encuentra con que no hay suelo para seguir viajando acá, lo que hace es genera una doble amplitud en este movimiento, digamos, la que viene, digamos, la amplitud que genera la deformación y la amplitud que genera con la inercia misma, y luego vuelve a bajar y vuelve a ingresar. Esto hace que los registros acá sean con el doble de la amplitud que los registros que viajan dentro de la roca. Pero esto el programa lo hace de forma automática. Si yo tuviera un registro en profundidad, por ejemplo, me pongo a jugar con los registros de estaciones japonesas, yo debería avisarle al programa que yo estoy utilizando un registro within. Son casos menos particulares. Si nos centramos en el caso más general, yo voy a usar registros de afloramiento. Pero bueno, en el caso de que ustedes por alguna singularidad tengan que usar este tipo de registro, saben que es una opción que está disponible en el programa. En nuestro caso, vamos a decir que la ubicación del input es en Bedrock. Ustedes verán, se puede especificar alguna profundidad. Nosotros lo ponemos en el Bedrock. Vamos a agregar un registro. Apenas ponemos Add, nos va a salir esta pantalla. Déjenme agrandar esto para que se vea mejor. Vamos a seleccionar un registro acelerográfico. De los registros que tenemos acá, yo les compartí Friuli, Landers y Loma Prieta, que son tres eventos muy diferentes. Loma Prieta, un evento compresivo, cortical. Landers, un evento de una magnitud mayor. El registro van a ver que tiene también una amplitud de aceleraciones mayores, de una falla de rumbo. Y Friuli, también un evento compresivo, pero en otro ambiente sismotectónico. Yo voy a utilizar el registro de cualquiera. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Si utilizan el registro de Landers, tienen que tener en cuenta, vamos a utilizar este entonces, de que la aceleración la vamos a tener que escalar un poco porque realmente la aceleración pico es grande. Primero tenemos que completar estos datos. ¿Cuál es la primera línea que yo tengo con información? Si yo me hago clic sobre la línea, me va a decir en la línea actual, que es la línea 6. Entonces, acá ponemos línea 6. Tenemos que identificar el paso de tiempo. Como tenemos dos columnas, tenemos que identificar que el formato no es por filas, sino que es por columnas, que la columna con información de aceleración va a ser la columna número 2. La unidad es en gravedad, podemos ver que acá la aceleración está definida en gravedad. El paso de tiempo lo podemos ver en el segundo valor, es 0,01. Le hacemos clic, le borramos un par de ceros, 0,01. La línea final la podemos ir a ver al fondo. Les recomiendo que cuando se paren en la línea usen un valor menos, porque si no pueden llegar a tener un error. Tampoco va a cambiar absolutamente nada, porque los registros tienen muchos valores, entonces le vamos a poner 48, 14. Si nosotros acá le ponemos
Aplicar. Vamos a ver que nos identifica la última línea en rojo, los valores a utilizar en azul y los valores a descartar de la fila superior en una prueba de que nosotros cargamos bien. Acá podrán ver que la aceleración pico es muy alta. Nosotros acá lo vamos a llevar al menos a la mitad. Uy, 0,5. Eh, si yo, vamos a volver a poner a aplicar, si yo cargué las cosas bien en la otra pestaña de este cuadro de diálogo, pongo plot y voy a poder ver efectivamente la aceleración. Este es un sismo de una magnitud un poco más grande, podemos ver que tiene una duración significativa y tiene un contenido en rango de frecuencias. Si vamos al espectro de respuesta, aunque el espectro de respuesta en escala bilogarítmica es bastante feo, y un espectro de Fourier también en bilogarítmica es bastante feo, pero créanme que tiene digamos, un contenido de frecuencial elevado en un rango amplio, entonces va a poder, digamos, excitar a la columna de terreno de una forma bastante, digamos, en un rango de frecuencias bastante extendido. Si esto está bien, pongo OK y tengo acá mi valor. Me va a decir cuál es el PGA, controlo que sea el que yo quería. Me va a decir el PGB, no es muy alto, tampoco muy bajo. Y el factor de escala que yo utilicé. Eh, Podemos cargar los otros. Total, vamos a poder después irlos copiando uno por uno. Vamos a cargarlos exactamente en la misma forma. Vamos a poner como aprieta. De la misma forma, la línea 6 vamos a poner el paso de tiempo en 0,01. Los datos en columnas, la columna con datos es la 2. Eh, la última línea es 39,95. Pongo aplicar. Estamos en un rango cercano al anterior, lo cual es bueno porque vamos a ver, poder comparar. Vemos el plot, características diferentes, duración bastante más corta. Ok. Vamos a agregar el de Friuli. Friuli. Datos en columna, columna número 2, primera línea 6, última línea 36, 37, 37. Aplicar, estamos bien. Acá tenemos, todavía no pusimos el paso de tiempo, que es exactamente el mismo. Por eso no tenemos habilitado el plot. Ahora si ponemos aplicar, vamos a ver el PGA, vamos a poder ir al plot, vemos que es más o menos similar a loma aprieta. Ok, ya tenemos los tres registros cargados. No hace falta que los pongan todos. Si quieren, pongan uno solo, si es para probar. Eh, Podemos avanzar ahora a qué queremos nosotros obtener del análisis. O sea que vamos a, casi me olvido, podemos guardar. Y acá en esta pestaña tenemos todas las opciones que tenemos de resultados. Si ustedes tuvieron tiempo de leer lo que decía enunciado, ahí va a ser más o menos lo que vamos a hacer de cómo es, de resultados que después nos van a ayudar a analizar un poco. Déjenme que lo abra. Sí, es simplemente una guía. Estratigrafía de cada perfil, eso lo vamos a pedir. Curvas de variación del módulo de corte, esto ya lo teníamos de dato, no nos hace Juan, falta. y hacen una consulta. Viste que en el primero Dígame. sí cambiamos el factor de escala y en los otros dos no. Preguntan Sí. si. No, es simplemente porque la aceleración es muy grande. Si ustedes lo dejan sin el factor de escala, lo que va a pasar es que posiblemente el programa no converja porque va a decir que no le da el error, porque está llegando a deformaciones muy grandes, o al menos eso fue en la prueba que yo hice. No usen ese y usen los otros. Sinceramente, digamos, es un caso genérico, un sismo que tiene una aceleración importante.
a los fines de la ejercitación, que es aprender a usar el programa, interpretar lo que es un análisis de respuesta local, si no lo consideran, no es un gran problema. Ok, Lo puse gracias. así para que tengan los tres más o menos estén en el rango de la misma aceleración pico. Bien. Y en caso de Simplemente que no eso. converjan, ya saben que tienen que ir a jugar con ellos, con los Claro, problemas. exacto. Sí, 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 digamos, si en el caso que no converge, posiblemente sea por eso, se van a dar cuenta. Y lo van a poder ver también durante el cómputo. Bueno, volviendo a lo que tenemos que hacer es que tenemos que analizar. Comparar los registros de aceleración, eso lo vamos a ver después. Comparar los registros de velocidad, superficie versus input. Comparar los espectros de aceleración. Analizar perfiles de aceleración, tensión de corte, deformación de corte máximos. También la variación del módulo de corte. Esto lo vamos a modificar un poco, vamos a verlo en función de la velocidad de transmisión de ondas de corte, que sabemos que es proporcional al módulo de corte. Presentar las funciones de transferencia y analizar qué sucedería con tres estructuras. Esto se lo voy a mostrar yo, no lo van a hacer ustedes. Bueno, volviendo a los outputs, en la pestaña de perfiles vamos a poner la velocidad de transmisión de ondas de corte inicial y final, el amortiguamiento, la aceleración pico, la máxima tensión de corte, la máxima deformación. Con esos ya estamos cubiertos en perfiles. Series temporales. Dijimos que íbamos a hacer en esta pestaña, el tipo de salida es historia temporal de aceleración. Ok, esa me sirve. Tengo que agregar dos, porque yo quiero, ¿en qué ubicación? En la base del modelo, que es el cero, perdón, en la superficie y en el bedrock. Pero además yo quiero saber la de velocidad, que acá pueden ver que pueden tener desplazamientos, de tensiones de corte, perdón, de deformaciones de corte, de tensiones de corte, de velocidad y de el esfuerzo de corte viscoelástico, en el caso, porque estamos usando un modelo viscoelástico. Vamos a poner de velocidad, nuevamente en superficie y en el bedrock. Si quiero hacer una corrección de línea base, porque el registro que yo utilicé tenía digamos, alguna velocidad residual o algún problema y me lo puede llegar a arrastrar a la integración, simplemente tildo para que me haga la corrección de línea base para evitar cualquier eh, inconveniente de este tipo en los resultados. Espectros de respuesta. Dijimos un espectro de respuesta de aceleraciones, tanto en superficie como en el bedrock. El tipo de movimiento siempre es outcrop, como vimos acá en esta diapositiva. Vamos a ver este tipo de movimiento acá en superficie, no es de un estrato intermedio, con lo cual a mí me interesa tenerlo a esa profundidad. Podría llegar a cambiar acá si la definición del espectro de respuesta que quiero tener un rango de mayor o más ajustado del periodo máximo mínimo que yo voy a graficar, la cantidad de puntos. Generalmente lo dejo así, es bastante correcto. Luego vamos a agregar un espectro de Fourier en superficie y en profundidad. Radios. Los radios que vamos a analizar son las funciones de transferencia, justamente. Entonces, ¿qué vamos a ver? La función de transferencia en aceleraciones, el radio espectral o el radio o la función de transferencia en deformaciones. El que nos interesa a nosotros es la función de transferencia en aceleraciones, así que lo vamos a poner así. Y me pregunta de qué respecto a qué. Acá podemos ver que el caso más general, que es el por defecto, que es respecto de la superficie respecto al bedrock y los dos tipos de movimientos son outcome. Podría llegar a, si quisiera, vamos a ponerlo como el radio espectral. El radio espectral es la misma situación, pero en vez de hacer un cociente de espectros de Fourier, hace un cociente de espectros de respuesta. Si quieren después jugar con eso, pueden cambiar, pueden poner más y también ver la función de transferencia en términos de deformaciones. Nosotros, para el caso, esto es suficiente. Y después el tipo de suelo, la verdad que no me interesa, pues lo único que me grafica es nuevamente el perfil. Un detalle que sí vamos a tener en cuenta es que acá, en el nivel de
como es de definición de los resultados, o digamos de login, de descripción, vamos a poner alto. ¿Por qué? Porque acá vamos a poder ver ahora, después de guardar, cómo va a ir realizando las iteraciones en cada uno de los perfiles y cómo va a ir tratando de converger hacia el resultado. Les recomiendo nuevamente que guarden, y mucho más importante en esto, porque como les comenté al principio, muchas veces ahora al correr algunos pueden, si cometieron algún error, pues se puede ir a ver cada uno. El programa no es que les indica que tiene un error, sino que directamente se cierra. Y si tenían algo sin guardar, van a tener un problema. Lo van a tener que hacer de vuelta, ¿no? Así que esta es una precaución que tienen que tener muchas veces cuando, en general en cualquier programa, pero estos programas que son de acceso libre suelen ser un poco más sensibles a estas cosas. Una vez hecho eso, van acá a la esquina superior derecha a computar y si todo está bien, debería empezar a calcular. Yo tengo algún error, por eso ¿cómo es? Se me cerró el programa, así que ahora vamos a ir a buscarlo. Vamos a abrir de vuelta Strata. Vamos a ir a abrir el perfil que acabo de guardar, que es este. Y ahora vamos a ir a buscar dónde está el error. Conociendo un poco por dónde viene la mano. Muchas veces a este programa no le gusta una discretización tan baja. O sea que el primer paso que voy a intentar cargar es acá, ir a un 0,16. Como lo otro ya está cargado, simplemente lo guardo, voy de vuelta a computar y pongo compute. Mentira que ya hice este análisis. Eh, y sabía que ese era el problema que estaba teniendo. No debería tenerlo, realmente. Lo identifiqué después de un tiempito, pero no debería tener ese tipo de problema. Acá para ver un poquito mejor los resultados vamos a apagar y voy a dejar solamente el evento de, digamos, el de Loma Prieta. Eh, vamos con cuando yo utilizo varios perfiles, digamos, varios acelerogramas, si yo después deselecciono los otros, tengo que hacer clic en recomputar las estadísticas para poder tener, porque si no me calcula los valores medios. En gris me van a aparecer los que yo no estoy teniendo y en azul va a ser el que yo tengo seleccionado. En esta ventana desplegable voy a ver todos los perfiles que yo tuve. Vamos a ir al de aceleraciones máximas, que es uno de los más interesantes. Y acá podemos ver cómo de la aceleración que yo tenía de input al inicio, tuve una amplificación significativa, llegando incluso en superficie por encima de un G. Si bien son aceleraciones que para ser de outcrop ya son altas, puedo llegar a tener una amplificación considerable. Y todos los registros afectan al paquete de terreno de una forma muy diferente, que depende mucho de las características del terreno, pero también de las características de la señal y digamos, de realmente la aceleración que está llegando a la base del modelo. Como tenemos una planilla para poder ver mejor los resultados, lo que voy a hacer es moverlo hacia un costado. Vamos a abrir la plantilla y en los registros de ACE vamos a ir a la pestaña de perfiles. Acá yo le puse Landers, podemos hacerlo, lo voy a cargar ya que lo tengo con Landers porque es el número de planillas, vamos a recomputar de vuelta las estadísticas. Me da una menor aceleración pico en superficie, pero también una amplificación todavía considerable. En la pestaña donde está el gráfico, también tengo los datos en forma de tablas. Generalmente la primera columna, un poco esto hacia la derecha, no me deja mover. Bueno. La primera es la profundidad. Si yo hago clic arriba de donde dice profundidad, me copia toda la columna. Directamente voy a la plantilla, pego y listo. Y después elijo el registro de Landers. Copio, presión máxima y lo pego. Como podrán ver que tengo el mismo perfil que el otro, pero un poquito más bonito. Ahora vamos a, en vez del registro de aceleración, el registro de máxima deformación de corte. Bien, sismo de Landers, la profundidad la puedo mantener, total, es la misma para todos, tienen la misma discretización, pego esto. Luego voy a
la máxima tensión, nuevamente clic sobre el Anders, pego. Perfil de velocidad de transmisión de cortes inicial. Esto es simplemente copiar los datos de entrada. Disculpa, tengo una consulta. Se me cerró la tabla del costado. ¿Cómo la puedo abrir de nuevo? ¿Qué tabla del costado? Eso, ¿dónde estás poniendo los perfiles? Es una tabla de Excel. No, 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 no. no, 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 no. A la izquierda, del lado izquierdo Ah, del esto. software. Sí, ¿Cuál se te cerró? Esto. eso sí. Ah, buscá por ahí vamos a hacerlo. Porque no me Simplemente deja busca, abrirlo. Bien. buscá Bueno, hacer clic ahí y traerla bastante para la derecha. listo, gracias. De nada. Estábamos en la ¿Puedo hacer una velocidad. consulta? Sí, A mí directamente no me dio el cómputo, me figura como error. muy bien. Y no era la fracción digamos, la Sí, le modifiqué el fracción, 0,16. ok, y no era eso. No sé qué es. Es que hay muchas hay muchas cosas. Si no, el problema es que digamos, te vas a perder esta parte final que es de Es que sí, interpretación. en resultados me figura, no tengo nada y me dice strain limit Ah, no exceeded. tenés nada en resultados, o sea que no te quiso correr. Cuando vos vas, primero, si uno quiere volver para atrás, fíjate si vos tenés tildado los acelerogramas acá, primero. En el programa, si uno quiere volver hacia atrás, Strata le va a decir, mira, yo tengo todas las modificaciones bloqueadas, si querés modificar algo, vas a tener que borrar los resultados anteriores. Y te lo va a recordar. Para borrar los resultados, vas a la izquierda arriba, los borrás y ahí podés volver a arrancar el cálculo. Sí los Eh, tengo tildados. Muy extraño entonces. La otra vez te acordás que nos pasó que no se habían cargado bien los de el corte. Los acelerogramas, sí, pero ahí directamente se te cierra. No es que tenés un error. No te dice que tenés un error. Te dice, se te cierra directamente. Bueno, si no te molesta, podemos terminar de ver esto y ahí te ayudo a ver qué es el problema que vos tenés. Bueno, Gracias. Volviendo a esto, vamos al perfil de velocidad de transmisión de corte final, es decir, ese que fue actualizando con la deformación a lo largo de todas las iteraciones. Lo mismo, copiamos, pegamos. Y también el perfil de amortiguamiento. Lo vamos a ir a buscar acá, también precios volantes. Ustedes pensarán, ¿por qué estoy copiando el perfil de amortiguamiento? Porque es un dato. No, porque eso se fue actualizando. ¿Y por qué es diferente si yo, por ejemplo, lo veo acá en este plot para todos los registros? Porque cada registro induce una deformación diferente en cada estrato. A su vez, esa deformación diferente actualiza diferente el valor de amortiguamiento y de degradación del módulo de corte. Entonces es razonable que yo tenga diferentes degradaciones y diferentes amortiguamientos, lo que va a cambiar drásticamente también, de forma integral, la respuesta que yo voy a tener en superficie, que es lo que realmente me importa. Para que ustedes lo vean, acá lo van a poder ver también cuando lo hagan ustedes personalmente. Van a ver perfil de deformaciones, perfil de tensiones, velocidad inicial y final. Acá ven la degradación de cada uno de los paquetes. Ven que acá en esta parte superior se degrada un poco más, tienen mayor amortiguamiento. Y que es consistente con una mayor deformación en superficie del perfil también. Es lógico pensar que a medida que vamos más abajo son suelos más rígidos, las deformaciones que se generan son menores, mientras que en la superficie los suelos están sometidos a más acciones, están menos confinados, son menos rígidos, sufren mayores deformaciones. Esto desde los perfiles ya es suficiente. Ahora podemos ir a copiar los registros de aceleración. Acá en el output vamos a ir a time series, acá abajo, aceleraciones a la altura 0,0. Lo mismo tenemos acá un gráfico y una tabla de datos. Copiamos el tiempo. En este caso va a ser igual para los dos, así que no me molesta mucho. Y
la respuesta para Landers en superficie. O sea que es este de aquí a la derecha. Ahora vamos a copiar para la aceleración del bedrock. Y vamos a ir a copiar. T. ¿Qué estamos viendo? Aquí de forma muy gráfica, si bien no podemos ver los picos. Es que existe una amplificación significativa en el registro en términos de aceleraciones. Esto también debería tener un cambio en el contenido de frecuencia que acá nos cuesta mucho ver, porque realmente, digamos, incluso con un muy buen ojo, en términos de registros temporales de aceleraciones es difícil verlo. Con lo cual nos vamos a ayudar después un poco con los espectros. Pero primero quiero ir a ver el registro de velocidad. De la misma forma, vamos y copiamos en superficie, tiempo, es igual para ambos, registro en superficie. Ahora vamos al registro de velocidad en el bedrock. Y podemos ver que en términos de velocidad también ha sufrido una pequeña... ¿no? Vamos a ver si... Me parece que así se nota un poco más. Que en términos de amplitud ha cambiado. Si bien el contenido de frecuencia vemos que no se ve tan afectado, al menos a ojo desnudo. Obviamente esto puede cambiar en términos de espectros. Que va a ser la tercera pestaña que vamos a ir a completar. Nuevamente, en superficie y en el bedrock vamos a espectros de respuesta. eh, en aceleraciones, en superficie, copiamos columna de periodos. En ambos, la respuesta para el sismo de Landers en superficie. Tenemos este registro. Y ahora vamos a aceleración espectral en el bedrock. Acá es mucho más notable la influencia del perfil del terreno. La amplificación es evidente y también vemos que la amplificación no es uniforme. En esta zona, vemos para estos periodos que están alrededor de 0,2, 0,25, algo que el registro en profundidad no destaca tanto, en superficie se ve amplificado. Justamente esto es una de las cosas que nosotros buscamos identificar en la evaluación de la respuesta sísmica local. Ahora vamos a ver si efectivamente en este rango, 0,25, tenemos algo en la función de transferencia. Tenemos una gran amplificación del suelo. Así que vamos a ir a la pestaña de función de transferencia. Y vamos acá a copiar los espectros de Fourier primero. Espectro de Fourier en superficie. Vamos a copiar la frecuencia. Y la amplitud de Fourier en superficie. Ahora vamos a la amplitud de Fourier en el bedrock. Ah, no, esta era en el bedrock. Confundí. Esta es en superficie. Ah, no, es la misma. No, me confundí. Espectro de Fourier en el bedrock. Bien, bueno, si me confundí me voy a dar cuenta bastante rápido. Porque esos gráficos no van a cambiar. No, ahí están diferentes. Y vamos a ir al ratio, que es la función de transferencia en aceleraciones. Copiamos nuevamente las frecuencias, copiamos para el registro de Landers, y podemos ver que efectivamente, si bien no se nota tanto el espectro de Fourier en el bedrock, es este de acá abajo, que en la zona de mayor amplificación de la función de transferencia no tiene una gran amplitud, consecuencia del efecto de sitio. Hace que se amplifique mucho la contribución de este rango de frecuencias, que sí, tenemos ojo, 5%. No vamos a decir que es el 2,5, pero está entre 5 y 2,5, lo cual es lo que nosotros también identificamos en el espectro de respuesta en aceleraciones. Con esto, esta parte de los perfiles está más o menos
terminada. Nos falta, obviamente, ver, y esto voy a ver si me sale, la respuesta de cierto tipo de estructuras singulares, a estos tipos ¿cómo es? De modificaciones. Para esto, Yo te puedo hacer una pregunta. te va a costar re caro. Sí, decime. A cara, puta, no Eh, me- el amortiguamiento inicial, el que se cargó al principio, que era el 5%, ¿ese para qué lo que es? ¿Para el bedrock? 0,5%. Y sí, es un Ahí, cero coma amortiguamiento cinco. para considerar la radiación hacia abajo del... Después los amortiguamientos iniciales que yo se los mostré era algo que en algún momento no sé por qué versiones más antiguas de Strata te pedían. Ahora lo toma directamente de la curva de cómo es, de variación del amortiguamiento con la deformación, toma el primer valor. Lo puse ahí porque algunas versiones anteriores te lo pedían. Esta versión última, digamos, no lo pedía, en algún momento lo volvió a pedir y ahora vuelve a no necesitarlo. Yo calculo Pero que lo yo, toma el valor más bajo, pero el que vos te estás refiriendo es del Bedrock. bien, pero ¿y cuál es la relación con la variación del amortiguamiento? O sea, ¿la toma ese Ese como no varía, base? ese no varía, No, no, ese es el de los que abajo. varían, los que varían, a ese lo toma, digamos, de referencia, No, la variación del esto, amortiguamiento de los estratos. no, esto es un valor asignado a otro material que yo modelo de forma diferente, que está en la base. No espero que tenga ningún tipo de relación con lo anterior porque es otro material. Es como interpretar que existe una relación en los amortiguamientos de los materiales que vamos arriba. Realmente no. Digamos, sería Bien, el valor, digamos, si yo voy a los perfiles, no recuerdo si esto te lo considera como el valor más bajo, porque no lo recuerdo. Posiblemente este que va para abajo vaya a un 0,5, claro. pero es un valor, digamos, que hoy por hoy creo que se puede llegar a averiguar. Hay muy pocos análisis hechos de ensayos de columna resonante en roca o suelos muy rígidos que actúan como bedrock ingenieril. Existe una forma de interpretarlo en base a registros que es bastante, digamos, no digo agarrada de los pelos, pero no es tan robusta como estas. Ujú. Entonces, generalmente se adopta un valor que suele oscilar alrededor del 0,5%, como para que no tenga nada. Eh, ¿Se puede llegar a hacer algo mejor con un registro de interpretación? Sí. Eh, pero bueno, elegí que este ejemplo sea así, de esta forma. Perfecto. Volviendo a esto, yo tengo que copiar en unos archivos de texto estos valores de aceleración. Así que me van a esperar un poquito. Debería, no sé, copiar. No, sí. De aceleración. Rolar. Veremos si funciona. Esto es un modelo muy simplificado de tres edificios de diferentes números de pisos, con una rigidez, digamos, edificios al cortante, con una rigidez razonable, que simplemente es para ver qué efectos tiene en cada uno. Vamos a correrlo. Esto me debería abrir una ventana para poner input superior.
Simplemente he copiado, acá pueden ver que es un periodo 02, 6.3, 18, de un edificio de 2 pisos, 6 pisos, 12 pisos. Y acá debería arrancar una modelación. Es el mismo evento, solo que es la parte del bedrock y en superficie. Esto debería empezar a moverse en algún momento, pero mi PC anda lento. Como pueden ver, en escala de colores va a aparecer el drift, para aquellos más estructuralistas que lo van a apreciar. Pero lo que yo quiero es que vean los efectos en diferentes tipos de estructuras. Como podemos ver, acá este enloqueció mucho más que el registro en superficie, mientras los otros están dentro de un rango aceptable. Ahora vamos cuando vamos a mayores deformaciones, como los eventos en superficie y en la base. A veces siguen patrones similares, otras veces no, como vemos acá, este edificio bajito está ya, si no fuera elástico lineal estaría en el piso. Pero vemos como algunos tipos de edificios intermedios no los afecta tanto. Tampoco es un ejercicio de decir, bueno, justo este evento no afecta poco a estos edificios altos. También la condición de sitio no se ve una marcada diferencia. Posiblemente estos periodos estén mucho más altos y ahora cuando termine la animación, o puedo volver ahora a lo que nosotros estábamos analizando acá en la plantilla de resultados. En términos de aceleración espectral, nosotros estemos un segundo acá. No hay diferencia entre, considerando o no, la respuesta sísmica local. Mientras para un periodo de 0,2 la respuesta vemos que es significativamente mayor. Todo tiene un sentido y es la razón de ser de este tipo de análisis. Obviamente acá, en este análisis tan simplificado, me estoy pasando por alto un montón de cosas, no solamente de la estructura y cómo se modela y las propiedades no lineales y mil cosas, sino también que estoy despreciando la interacción terreno-fundación-estructura, que también va a modificar el contenido frecuencial de esas acciones y cómo llegan hacia los elementos estructurales de la base del edificio. Eh, pero me pareció una linda forma de ver que esto no es simplemente un ejercicio, sino que puede llegar a tener una aplicación real y que puede marcar la diferencia en la respuesta estructural. No solamente, eso es algo tal vez algo obvio, cualquier persona que vaya a ver lo que sucedió en el terremoto de México, que ha sucedido en un montón de ejemplos de otros terremotos alrededor del mundo, eh, puede claramente identificar que esto es influyente, con lo cual es algo que no es solamente porque a mí me gusta, eh, a veces vale la pena considerarlo y tenerlo en cuenta porque puede cambiar mucho la respuesta de las estructuras emplazadas sobre paquetes de suelo. Y como vimos, esto es un paquete de suelos relativamente blando, si vamos a los perfiles de aceleración, perdón, de velocidad de transmisión de ondas de corte. No es un suelo rígido, realmente. Si uno lo quisiera caracterizar, posiblemente cae en una categoría bastante mala. Eh, pero de todo punto de vista realista. Podría ser un poco más rígido, el efecto sería menos acentuado. Son 20 metros. No es que tenga un paquete de 200 metros, de 100 metros, 50 metros. Son 20 metros. 20 metros de suelo en cualquier ciudad, incluso de las que están más cerca de la cordillera, es probable. Es posible. Y ponerle que estos valores de velocidad pueden ser un poco más altos. Sí, pueden ser un poco más altos. Pero no puedo dejar de considerar de que puede existir ¿cómo es? Una diferencia entre lo que yo considero de acciones de referencia y las acciones que realmente podría llegar a estar sujeto. Obviamente esto, mm, análisis. No, digamos, la parte de diseño queda cubierta en el reglamento por el cambio en el espectro. Como le digo, esto al momento es análisis, tal vez en el futuro esto se tenga más en cuenta, se exija que cuando, por ejemplo, hay inversión de velocidad, se haga un estudio de esto, se avance hacia análisis un poco más avanzados, pero esto a mí me gustaba más allá de la aplicación, es mostrarles que incluso en casos muy simples, la diferencia puede ser muy acentuada. Sinceramente, yo con esto ya daría por cerrado bastante antes del tiempo, creo, de lo que hablamos. No sé el nombre de la chica que tenía problemas.
si los pudo solucionar, si no, es el momento de ayudarte. Yo, Karen. Karen. Eh, No, me fijé y sí había tenido un problema que no sé por qué, cuando hicimos de cargar en tipo de suelo, que sí. pusimos los datos de las planillas, se habían borrado, no sé por qué. Ah, sí, puede ser. ¿Y con eso Y anduvo? no, no sé qué, le puse en compute, le puse para computar y no, Y se tampoco. cierra. Sino que nos Eh, compartió No, la no se cierra. pantalla y de última vez sí, que le pasa a ella, por ahí le puede servir a los demás que no le corren. claro, Me si hay pasa que alguno más. lo estoy haciendo desde la compu, que no tengo para compartir. Ah, está Estoy bien, con el no hay Zoom problema. para el teléfono y con la compu no No hay puedo. problema. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, sí. Perdón, Sí. yo creo que tengo el mismo problema que tuvo Karen. A mí Ajá. me sale que Strain Limit Excessive, perdón, Exceeded. Creo que es lo que te salía a vos, Karen, ¿no? Al momento de computar. Sí, me sale ¿Te gustaría ese error. compartir, Sí, pues ahí Luis? comparto. Dale. Ujú. Ahí te Me hago dice. anfitriona si podés compartir. Ok. Ahí deberías poder. Aquí está. Muy bien. Esta calcula General Computer Estimation System Computer Strain Limit Exceeded. Ajá, sí. Vamos a la definición del tipo de suelos. Me faltó aclararles algo. Este programa también, pero Ah, eso ya esta parte en es. muchas cosas. Ajá, yo ya lo estoy viendo el problema. No cargaste Ujú. las curvas de degradación. Sí, las había cargado, pero parece Entonces te que las se borró. borraron todas. Está Ujú, bien. Bueno, posiblemente será el problema. ujú, Eh, Estos programas también son bastante sensibles al uso del punto y la coma. Yo tengo mi PC seteada con punto desde que todos estos problemas empezaron a pasarme, pero bueno, sepan que también puede ser algún problema de ese tipo. Ahí vas a tener que arrancar de nuevo, copiar cada uno. ujú. Fíjate, Karen, si este problema también lo tenés vos, por favor. A mí me había pasado que se habían borrado y los volví a cargar, Ajá, pero acá tenés, los cargué. mira, ahí tenés el problema de que estás cargando todo en cero. ¿Viste? Sí, esto también Eso lo corregí posiblemente cuando. sea ese problema de que tenés coma y punto cambiados, de que esto no te lo esté tomando desde el Excel. Ah, ok. Ah, sí, acá está en comas. Ah, claro, tu configuración del Excel está en coma y el programa quiere que le pongas punto. Si Ok. querés, Sí, es ese el problema. selecciona en Excel toda la cosa, pone control V. Con el control V te va a aparecer una ventana de búsqueda. Hay una pestaña que dice reemplazar. Y si ahí vos pones reemplazar coma por punto, podés llegar a solucionarlo. Si no, podés ir a la configuración del Excel y directamente poner que el divisor decimal sea punto en vez de coma. Obviamente, si esto después no te complica lo que vas a hacer después. Pero ese es el problema, digamos. Si ustedes solucionan eso, el programa debería correr. Eh, ok. El divisor de puntos es en datos, en configuración de Excel. Dame un segundo que me fijo en el mío. Archivo, opciones, datos. No, es en avanzadas. Al final de la primar dice usar separadores del sistema, destildás usar los separadores del sistema y ahí cambias. El separador decimal sea punto y separador de miles le pones coma o le pones ¿cómo es? Una apóstrofe, que no hace nada en los cálculos de Excel. Pero está en Perfecto. avanzadas. El problema es que esto vas a tener que volver a cerrar y abrir de nuevo porque seguramente el programa ya te lo cambió de coma a punto, de forma automática. Entonces vas a tener que volver a Ok. abrir el archivo sin modificar.
Ujú. A mí me pasó lo mismo, pero no sé cómo solucionarlo porque hice el cambiar de punto, de coma a punto y directamente después no salían los gráficos. No, claro, porque el programa ya te lo modificó todo. Vos tenés que cerrar ese archivo, digamos, guardar la configuración, cerrar ese archivo y abrirlo de nuevo o descargarlo de nuevo, tal vez. Descargarlo de nuevo desde el Drive para poder abrir de vuelta y que el programa no te lo cambie automáticamente. El problema es que es una configuración del programa y apenas lo abriste de nuevo, te modificó todo lo que estaba dentro. ¿Alguien tiene otro problema? ¿Dudas, consultas, curiosidades? Yo no sé si los he mareado mucho, si son tímidos, si no tienen dudas, si fui muy eficiente. Hola, No me buenos lo... días, Sí, Micaela. Yo quería Micaela. consultar Sí. con qué criterio elegimos el rango de iteraciones. Eso es al comienzo de las configuraciones. Mira, si yo tengo un paquete de suelos que considero que va a ser muy deformable, posiblemente lo quiera crecer. Pero si no, es prueba y error. Si vos iterás, mira, déjame compartir de nuevo un poquito. Eh, yo puedo, así que esto. Si yo voy al programa y acá en esto, que era algo lindo de ver, gracias por recordármelo, acá me va a mostrar en cada iteración cuál es el error. El error general, que va a ser un promedio de todos estos errores, me dice que es el 28%. En la próxima iteración ya es el 18%, en la próxima iteración ya es el 7%, ya el 2%, es el 0,8%. Y vemos que no hacían falta 30 iteraciones en la quinta iteración. Ponte bien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. En la quinta iteración yo bajo del 2%. Me hace una más de cierre, pero esa es la convergencia. Yo podría haber cerrado acá, pero ¿qué pasa? Hay veces que este error me dice, bueno, ahí cambia, en este caso nosotros corrimos 3 acelerogramas, entonces va al próximo acelerograma, pero para el primer caso, que yo no me equivoco, es el sismo de Friuli, vamos a ver al líder, no me lo dice, no, es el de Landers. En el de Landers en 5 iteraciones ya solucionó el problema. Nunca usaría menos de 10. De todos modos, viste que esto calcula muy rápido. El número de iteraciones es cuando yo tengo un perfil muy grande, un montón de propiedades, discretizo mucho, tal vez te corre un poco más lento. Eh, es prueba y error. Seguramente acá, por ejemplo, este le está tardando un poquito más, va de 100% de error, 42, 24, 13, 9, 8, oscila, 10,58, 8,25, 4,79. Como te digo, esto es muy prueba y error y ahí me dice en cuál iteración converge. Sinceramente, es prueba y error. Tome 30 para quedar a cubierto. Total, los cálculos son rápidos. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más?